Hello! As you know, this week we were working on present perfect plus adjective superlative plus ever. Okay? I make this video to explain you how does it work. We start with present perfect. There are two ways in which present perfect can be used. Present perfect is an specific time before now. What does it mean? That means the action happened in the past, but we don't know when. Okay? It's happened here between past and between present, but we don't know when. Okay? It's no matter when did it happen. Okay? That is the difference between the simple past and the present perfect. Because in simple past we know when the action happened. For example, if I say I studied English yesterday, I use simple past because I know when the action happened. But if no matter when it happened, I use present perfect. For example, if I want to say I studied English, okay? I'm just saying I'm studying English, but there is no time, okay? That's why you cannot use present perfect with expression of time that are specific, like one day, yesterday, last week, last month, okay? And you must use present perfect with an specific expression of times like ever, never, already, yet, many times, okay? The other reason to use present perfect is when we are talking about an action that starts in the past but it's continue in the present. For example, if I want to say I have studied English for 10 years, I use present perfect because I start studying English here in the past, but I don't know, okay? But I continue doing in the present, okay? This is an unfinished time, okay? I start in the past, but I continue doing now. For that reason, I use present perfect to talk about the best ever or the last or the less ever, okay? Because when I am talking about the best ever, I'm not talking about the time when that happened, okay? If I want to say, for example, who is the funniest person you have ever known, okay? It doesn't matter when did I met that person, okay? In this occasion, the time isn't specific and isn't finished like my life, okay? But if I'm talking about a specific time, for example, last summer, if I would like to say, who was the funniest person you met last summer? Here I use simple past because the time is specific, okay? It's last summer. This is the difference when I say ever, okay? This is unspecific. Okay. Now I will explain you quickly how the superlatives are formed, okay? If the words, if we are talking about a one syllable word, we just add est, okay? Like old or long, oldest and longest. If the adjective ends in e, we add st, like nice or large, nicest and largest. If the adjective ends in vowel and consonant, we double the consonant, like fat, we double the T, or big, we double the G. If an adjective ends in consonant and Y, we change Y to I and add est. We use most to make superlative for most syllable adjectives or the other adjective that has 3 or more syllables. And there are some adjectives that you can add est, st, or you can say
most polite or polites, okay, the politest. Okay, now I'm going to explain you the same but in Spanish. Bueno, como les dije, el presente perfecto es un tiempo verbal que tiene dos usos, ¿sí? El primer uso lo utilizamos, para hacer referencia a aquellas acciones que ocurrieron en un momento del pasado, pero que no es específico, ¿sí? En este caso no es importante en el momento que esas acciones ocurrieron. De hecho, puede ser que sigan ocurriendo o que no hayan ocurrido más, ¿sí? Son acciones del pasado que ocurrieron en un tiempo que no es específico, no sabemos cuándo. Esta justamente es la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, ¿sí? Porque el pasado simple es una acción que empezó y que terminó en el pasado, pero nosotros sabemos perfectamente cuándo sucedió. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo viajé a México el mes pasado, voy a usar pasado simple, porque sé exactamente el tiempo en que eso pasó. Ahora, si yo simplemente quiero contar una experiencia de mi vida y decir, yo he viajado a México, ¿sí? sin especificar el tiempo en el que lo hice, entonces en este caso lo que tengo que hacer es utilizar presente perfecto. ¿Sí? Yo acá les hice el dibujito, el presente perfecto ocurre acá, entre el pasado y el presente, pero no se sabe cuándo, ¿sí? Por eso es que no podemos usar presente perfecto con estas expresiones de tiempo que están acá porque son específicas. Y sí podemos usarlo con las de este lado que son inespecíficas, como por ejemplo siempre, nunca, ya, etc. El otro uso del presente perfecto nos conecta una acción que empezó en el pasado pero que aún hoy continúa. Por ejemplo, si yo quiero decir yo he vivido en La Paz desde que era niña, ¿sí? La acción empezó en el pasado, empezó acá, cuando yo era niña, pero aún hoy sigo viviendo en La Paz, ¿sí? Entonces, este es el otro uso del presente perfecto. Por eso es que yo lo uso con por y con desde, ¿sí? Porque tanto por como desde hacen referencia a una duración de tiempo. Por 3 meses, 5 minutos, 10 años. Desde el 2008, desde que yo era chica, ¿sí? Hacen referencia a eso, a una duración de tiempo. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo mejor que nos pasó o lo peor que nos pasó, ¿sí? The best o the worst, usamos la estructura gramatical del presente perfecto más superlativo más ever. ¿Por qué? ¿Por qué usamos esto y no el presente simple, el pasado simple, perdón? Porque como yo les dije en el ejemplo que les conté hace un rato en inglés, si yo dijera, ¿cuál fue la persona más divertida que conociste el verano pasado? Ahí sí voy a poder usar el pasado simple, porque estoy haciendo mención a un tiempo específico como fue el verano pasado. Ahora, si yo quiero saber cuál es la persona más divertida que has conocido en tu vida es un unfinished time, ¿sí? No es específico. Te estoy hablando de tu vida en general, de tu experiencia, cuál es el mejor lugar al que has ido, cuál es la persona más enojona que hayas conocido, la persona más divertida, la persona más admirada, ¿sí? Es una experiencia de nuestras vidas y nuestras vidas es un unfinished time. Bueno, a continuación lo que les hice es explicar un poquito cómo, o recordarles, mejor dicho, cómo se armaban los adjetivos superlativos. Entonces tenemos que si el adjetivo superlativo, o sea, si el adjetivo tiene una sola sílaba, el superlativo va a agregar EST. Ahora, si el adjetivo termina en E, no vamos a poner dos E, sino que directamente vamos a agregar la S y la T. ¿Okay? Por su parte, si el adjetivo termina en consonante, pero antes de la consonante lleva una vocal, lo que hacemos es doblar esa consonante. Si el adjetivo termina en consonante EY, lo que hacemos es cambiar por la I latina y agregarle EST. Si el adjetivo tiene dos sílabas o más,
Lo que hacemos es alargarlo más todavía porque les vamos a agregar most, ¿ok? Digamos, lo fundamental en este caso es que si el adjetivo tiene una sola sílaba, le vamos a agregar EST. Y si tiene dos sílabas o más, vamos a alargarlo más todavía y le vamos a poner most adelante. Digamos, después tenemos esos casos particulares que si el adjetivo termina en E, lógicamente para no tener dos E, directamente le agregamos ST. Si el adjetivo termina en Y, cambiamos la Y por la I latina. ¿Sí? Y si termina en una consonante, pero antes tiene una vocal, doblamos la consonante. ¿Sí? Y por último, o por anteúltimo, hay algunos adjetivos, como estos que están en esta lista, que podemos hacer cualquiera de las dos cosas. O le agregamos most, o le agregamos EST o ST. No las dos cosas, o una o la otra. ¿Sí? The most simple o the simplest, por ejemplo. Y por último, hay tres adjetivos que son irregulares, como good, far y bad. ¿Sí? Good cambia a best, far a farthest o furthest y bad a worst. Así es básicamente como se conforman los adjetivos superlativos. Entonces, bueno, ustedes me hicieron unas presentaciones fantásticas que si hay que revisarlas en base a esta explicación, háganlo. Yo les puse quienes tienen que revisarla y si no, o una vez revisada, digamos, súbanla por favor y compártanlas en el tablón. Pero bueno, justamente les quería explicar la razón por la cual usamos el presente perfecto con los adjetivos superlativos. Es porque estamos hablando de lo mejor sin hacer referencia a un tiempo específico. Por el contrario, si estaríamos hablando de lo mejor, pero haríamos referencia a un tiempo específico, como es el verano pasado, el año pasado, la clase pasada, entonces, en este caso, sí usaríamos el superlativo con el pasado simple. Bueno, espero que puedan entender, cualquier cosa me consultan y recuerden, los que tengan que modificar la presentación lo hacen y por favor la comparten en el tablón. Muchas gracias.